Sigamos con el tema de incineradores. Estamos en la tercera parte y última de incineradores. Después de esto vamos con una serie de problemas, pero la idea es que ya terminemos con los incineradores. Vamos a hablar acerca del diseño y las ecuaciones de desempeño que conllevan los incineradores. Seguimos en el tema de gases y pues vamos a avanzar. Muy bien, pues cuando describimos cualquier proceso de combustión, existen numerosos términos utilizados para definir el calor. Estos términos se pueden dividir en dos categorías, de combustión y termodinámico. Los términos de combustión se utilizan para estandarizar los cálculos de usos de combustibles. Vamos a utilizar los términos para el calor producido por cada uno de los combustibles y dependiendo de los métodos de combustión involucrados para consumir estos combustibles, mientras que los términos termodinámicos se aplican a todos los sistemas. ¿Se acuerdan que nosotros de forma termodinámica explicábamos la entalpía? Hace varias clases hablábamos de la entalpía y decíamos que al realizar cualquier trabajo, sin importar cuál fuera, se consumía cierta cantidad de energía. De esta energía había alguna que no se utilizaba propiamente para realizar el trabajo, sino que se perdía en forma de calor y este calor no era aprovechado. Este calor que no se aprovecha se le llama entalpía, es energía que queda inútil por ahí y que no puede ser aprovechada. Pues en términos termodinámicos, para definir el calor vamos a tener que la entalpía es el contenido de calor que tenemos y por eso se representa la entalpía con una H. La H tiene que ver con el calor, que en inglés es una palabra que inicia con H. Y de aquí vamos a tener dos tipos de calores, el calor sensible y el calor latente. El calor sensible va a ser aquel que cuando se agregue o se elimine provoque un cambio de temperatura, mientras que el calor latente no va a provocar un cambio de temperatura, pero sí va a emitir calor. Esto puede ser, por ejemplo, cuando un vapor se condensa en un líquido o cuando un líquido se evapora en vapor, pero aun cuando no cambia de temperatura, sí emite calor. Por ejemplo, el calor latente del agua cuando se vaporiza a 100 grados
Aquí es importante destacar que dependiendo del usuario vamos a tener distintas definiciones para estos términos. Por ejemplo, si tenemos un químico de laboratorio, pues puede definir el calor latente como una energía que se requiere para la combustión química de un combustible que pase a dióxido de carbono y agua. Y por ejemplo, un operador de alguna caldera puede decir que el calor latente es la diferencia entre los valores del calentamiento bruto y el calentamiento neto. Entonces, puede que alguien le dé una interpretación diferente. Para podernos en el mismo sintonía, pues vamos a definir el calor latente como este que acabamos de definir. Pues entonces, ya quedamos de acuerdo y les voy a decir que otro término importante para realizar los cálculos de combustión es el calor específico o la capacidad calorífica. Casi siempre se representa con un CP y estos pueden estar en BTUs libras, pero la mayoría de veces nosotros los utilizamos en joules sobre Kelvin o calorías sobre grado centígrado. Y pues bueno, también vamos a tener otros términos útiles que van a describir el calor producido por la combustión. Vamos a tener tres principales y el primero es el valor bruto de calentamiento. No sé si ustedes cuando les han pagado, no sé si ya han trabajado en algún lugar, les dicen que tienen el sueldo bruto y el sueldo real, el sueldo neto. Cuando hablan de bruto es lo que se supone ganan y el neto es cuando ya te restan impuestos, ya te restan un buen de cosas que realmente no es como el bruto, ¿verdad? Ya lo verán más adelante si no han trabajado y pues justo es lo mismo. El valor bruto de calentamiento tiene que ver con el calor total obtenido de una combustión. Esto suponiendo, claro, que vamos a tener un combustible a 16 grados centígrados y que vamos a tener una presión constante durante todo el proceso de combustión que por lo regular es de una atmósfera. Estos valores brutos o este valor bruto de calentamiento también se le llama valor de calentamiento total o el valor de Y bien, pues si ya vemos el valor de calor bruto, pues toca el lugar del valor del calor neto. Y el valor del calor neto, así como les dije del ejemplo de los sueldos, si ustedes van a una empresa y les dicen que van a ganar, no sé, 8,000 pesos al mes y ustedes lo creen, pues son muy inocentes porque ese es el bruto, cuando lo que realmente les van a dar es el sueldo neto, que ya es con las deducciones del seguro, de las deducciones del ISR, de todos los impuestos que les quitan, entonces ahí ya les va a quedar su sueldo neto. Justo aquí, el valor del calor neto va a ser el valor del calentamiento bruto menos el calor latente que pueda formarse. Si se acuerdan, decíamos que el calor latente es aquel que se gana o se pierde por la vaporización o por la condensación de algo. Por ejemplo, aquí el agua, cuando tenemos combustibles de hidrógeno que pueden ya sea formar agua, condensarse en agua o pueden evaporar el agua que tenga el combustible de hidrógeno y pues eso no va a afectar la temperatura pero sí va a causar calor. Entonces pues justo eso va a ser el valor del calor neto y pues sí, también para sueldos no los desilusiona. Puede llegar a ocurrir que tienen prestaciones y cosas demás que al final terminen ganando más que el sueldo bruto, pero eso es difícil que pase. Aquí sí podría pasar, pero bueno. Si nosotros tenemos un combustible que no contiene hidrógeno, entonces el valor del calor neto y el valor del calor bruto van a ser iguales, van a valer exactamente lo mismo. Y la última nota es que el valor de calor neto se denomina valores de calentamiento bajos.
Ok, y ahora toca el turno para el calor disponible. El calor disponible va a ser la cantidad neta, ya la que de verdad sí es de calor que es útil para calentar ya sea nuestra caldera, nuestro incinerador, para nosotros realmente operar nuestro equipo. Y pues va a ser la cantidad bruta de calor liberado dentro de una cámara de combustión menos el calor sensible. Recuerden que el calor sensible es aquel que si se quita o se aumenta esta sustancia sí va a afectar en la temperatura. Bueno, y va a ser el arrastrado por los gases de combustión secos y el calor latente y el calor sensible arrastrado en el vapor del agua contenido en los gases de combustión. Cuando nosotros hablamos de incineración, siempre vamos a estar muy interesados en hacer un balance de calor alrededor de los sistemas de combustión. ¿Por qué? Porque estos nos van a permitir conocer el calor requerido para que nuestro sistema esté operando e incluso poder saber la cantidad de combustible que le vamos a meter al sistema. Vamos a ir paso por paso para llegar a esto, pero tienen que saber que con lo que empezamos es con el balance del calor alrededor del sistema de combustión, y esto pues se basa en un principio muy básico, que es el calor que entra es igual al calor que sale. No se va a crear calor, no se va a destruir calor de forma espontánea, de formas inexplicables, sino que todo el calor que va a entrar al sistema, es decir, el calor que venga de temperatura ambiente más el calor que le suministres por los combustibles más el calor de los propios residuos, tiene que ser forzosamente igual al calor que sale. Esto tiene que ver desde luego desde la ley de la conservación de la energía, y pues vemos que la energía no se crea ni se destruye, así como la masa tampoco se crea ni se destruye, es decir, todo se transforma, pero nada se crea, nada se destruye. Como ya lo hemos dicho durante la mitad del curso, el calor es un término muy difícil de entender y aún así es un término muy relativo. Casi siempre se compara con una temperatura de referencia. Como decíamos, las escalas tanto Celsius como Fahrenheit están basadas en los puntos de ebullición o de congelación del agua. Y a partir de esos puntos de comparación, pues también tenemos las escalas absolutas, que son como los rankings y los Fahrenheit, los rankings y los Kelvin, que están basadas en estas escalas para que nunca sean negativas, para que siempre sean positivas, que sea muy muy raro la ocasión en la que sean negativas, porque serían temperaturas muy muy extremas. Bueno, como les digo, el calor es un término muy muy relativo y por lo regular se compara a temperaturas de referencia. El contenido de calor de una sustancia se va a tomar arbitrariamente como cero a una temperatura de referencia específica. Digamos que es muy difícil decir que una sustancia está a cierta temperatura y entonces mejor tomamos que esa es la temperatura cero o la temperatura de referencia. Por lo regular se utilizan 16 grados centígrados, 15 grados centígrados o lo que es la conversión 60 grados Fahrenheit. Esto es en la industria del gas natural y pues es la más común y en realidad casi siempre es la que se utiliza, 16 grados centígrados, y ustedes lo verán en muchos ejemplos. Y pues ahí podemos calcular el contenido de calor a partir de esta ecuación que les pongo aquí arriba, en la parte de arriba, más arriba del título. Y también lo podemos consultar en diversas tablas que aparecen en la literatura, pero que en realidad lo que más se utiliza es esta ecuación, que es muy sencilla. Cuando son ecuaciones muy complicadas sí nos vamos a las tablas, pero también deben saber que sí existen las tablas y que en dado caso que no quieran hacer los cálculos, pues ahí están las tablas.
vamos a tener que la entalpía va a ser igual a la capacidad calorífica a una temperatura de la sustancia con respecto a una temperatura de referencia. Y bueno, pues partiendo de que no creamos ni destruimos ni masa ni materia, pues tenemos que la entalpía es un tipo de energía que desde luego no se crea ni se destruye. Entonces también cumple con las leyes de la conservación de la energía. Y si sabemos que la entalpía es un tipo de energía que es calor, que no se puede aprovechar como tal como energía, pues entonces podemos decir que la entalpía que entra a nuestro sistema tiene que ser idéntico a la entalpía que sale de nuestro sistema, lo que ya habíamos visto arriba. Entonces, si nosotros restamos la entalpía o el calor que entra a nuestro sistema del calor que sale del sistema, vamos a obtener el calor que se suministra al sistema. ¿Y cómo se suministra? Pues por combustibles. Esto provoca un cambio en la entalpía o en el calor, y aquí está la ecuación que nos permite conocerla. Vamos a tener que el cambio en la entalpía o calor va a ser igual a la capacidad del calor que vamos a tener en el rango de temperatura de la temperatura final a la temperatura de referencia, menos la capacidad de calor en el rango de temperatura que va de la temperatura a la que estaba nuestro compuesto en referencia a la temperatura inicial, que les digo por lo regular son 15 o 16 grados centígrados la temperatura de referencia. Simplificando más estos cálculos, pues podemos decir que el valor del calor específico promedio en el rango de temperatura que nosotros estamos involucrando, pues vamos a tener que el cambio de la entalpía va a ser la capacidad de calor en el rango de temperatura inicial del compuesto con respecto a la temperatura final de ese compuesto. Sin embargo, es importante resaltar que esta ecuación tan solo da una aproximación en el cambio de entalpía. Esto porque la capacidad calorífica va a variar de acuerdo a la temperatura y la composición de los gases. Para la mayoría de los sistemas de incineración, los gases residuales se consideran esencialmente aire, y para el aire el valor medio de la capacidad calorífica o CP es de 1 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Estos se encuentran normalmente en incineradores de humo, estos rangos de CPU. Esta ecuación, en resumen, representa la cantidad de calor que se requiere para elevar una cantidad cualquiera de gas de una temperatura inicial a una temperatura final. Ahora bien, también hay un concepto que se llama tasa de calor. Aquí lo podemos ver en esta otra ecuación, y es esta Q con este puntito arriba, y es de gran interés. La tasa de calor se determina muy fácil multiplicando cualquier lado de la ecuación anterior por la tasa de flujo másico, que es la m puntito, y está dada en gramos por hora, kilogramos hora o gramos segundo, dependiendo de nuestro flujo.
Esta ecuación nos ayuda fácilmente a calcular la tasa de calor que requerimos para elevar una temperatura del gas de una temperatura a la que la obtengamos a una temperatura final y con esto saber el flujo másico que vamos a agregar de combustible. Ay chicos, yo creo que escuchan mucho la lluvia. Estoy en un pueblito de acá, Sinacantepec, y acá llueve mucho y espero que la lluvia no los moleste con las grabaciones. Lo siento. Espero que pase pronto. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Pues bueno, las ecuaciones que les he presentado hasta este momento son simples balances de calor o de entalpía. Y pues ustedes vieron de dónde salió una de la anterior, que sí es un balance de energía. Y entonces estas ecuaciones no tienen en cuenta ninguna pérdida de calor en el sistema. Es decir, que si nosotros tenemos materiales refractarios o ductos que se estén expuestos o que tengan alguna pérdida de calor en sí, pues no van a estar considerados en estas ecuaciones. Y de alguna forma es muy importante considerarlos. Porque, por ejemplo, si tenemos un quemador de antorcha o un postquemador para suministrar el calor, que requeramos calor de 1000 joules hora, y tenemos una pérdida de calor del 10%, pues en realidad necesitaríamos agregar mucho más calor, sería de 1100 joules hora en lugar de lo que estábamos diciendo. Y pues bien, hasta aquí llegamos con el tema de los incineradores. Si tienen cualquier duda, háganmelo saber. Y pues vamos con el siguiente tema. Hasta aquí llegamos con la semana 3 de clases. Y pues les voy a dejar un pequeño cuestionario en el Canvas y esa va a ser la tarea. ¿Sale? Un abrazo.